que les hommes ont créé en combattant l'aridité du désert. Il écrit: ما الدهر إلا الربيع المستنير Khalil Gibran nous relate cet échange entre un maître et un jeune astronome. Le jeune astronome demande à son maître: qu'en est-il du temps? Et le maître lui répond un peu vigoureusement pour le réveiller, pour le provoquer. Bueno, hoy estamos en la ciudad de Fez, esta ciudad magnífica, histórica, en la celebración del Festival de Músicas Sagradas. Un año más hemos venido, no nos queremos perder esta gran oportunidad, porque es un festival donde vemos el crisol de culturas, en el escenario se respira la cultura, la religión y ves realmente cómo seas de donde seas, los marroquíes, los españoles, los franceses, disfrutan claramente de este festival, ¿no? Y bueno, nosotros desde Barcelona hemos venido también una gran cantidad de periodistas, de personas invitadas de la Fundación Ibn Battuta, donde este año hemos hecho también la presentación en Barcelona, y el próximo año el invitado de honor del Festival de Músicas Sagradas de Fez será España. This year we have Jordi Savall. It's not only this year he comes, I think 3 or 4 times. As I told you, we have, some very beautiful magic moments with the flamenco. And this year it's Jesus Mendes. So we try, to show during, different organization where you have a beautiful, Spain is a beautiful country. And as I told you, we have something also common, we share the same value, and I hope the festival, Fez Festival, will try, to make our country more closer. Cette année basée sur les savoirs ancestraux. Donc l'idée c'était de montrer, comme on fait depuis maintenant 3 ans, un spectacle complet qui fait intervenir les grandes traditions du monde pour bien montrer qu'il y a 2 axes principaux qui continuent à vivre aujourd'hui. C'est cette idée que les musiques traditionnelles, en fait il y avait autrefois déjà une circulation des musiques traditionnelles. On parle de globalisation aujourd'hui, mais les musiques traditionnelles déjà se transmettaient autrefois et il y avait des grands axes à travers le commerce et le monde religieux. C'est chaque fois un peu ce qu'on essaye de montrer que chaque musique traditionnelle a son identité, mais elle a des points de rencontre à travers son histoire. Nous avons présenté le projet sur les voyages d'Ibn Battuta, le Marco Polo de l'islam, hier dans les concerts du soir. Et aujourd'hui, nous présentons mon projet sur les réfugiés, qui s'appelle Orpheus 21.
et qui est un projet pour lequel j'ai travaillé depuis ces 2 dernières années, d'aide des musiciens réfugiés en Europe qui sont en train de faire des concerts. On a travaillé avec eux, ils sont en train d'enseigner, de transmettre leur musique à des jeunes réfugiés qui habitent en Espagne, en France, en Allemagne, en Norvège, et avec lesquels maintenant on commence à faire des concerts, comme le concert que vous allez entendre cet après-midi. Vivir en directo y es una experiencia que me va a quedar por la vida porque lo que se dice a menudo, ¿no? El lenguaje universal que es la música, la cultura, cómo une pueblos, culturas y creencias, pues eso es vivirlo en directo en el marco incomparable donde lo hemos vivido. Es un placer y yo deseo muchísimos años al Festival de Fez. Encantada de estar aquí en el Festival de Fez, es la primera vez que estoy aquí, siento que haya tardado tanto en llegar aquí, pero es un sitio maravilloso, o sea, el festival tiene una variedad musical, una variedad también de público que he visto aquí, que es fascinante. Yo espero que se haga muchísimo más famoso porque lo merece, y la espiritualidad musical yo creo que nunca tiene fronteras, la música no tiene fronteras, y con lo que se presenta aquí yo creo que podríamos llegar a mucha más gente. La capital espiritual de Marruecos, hay todo ese pozo no solo de la rica historia como la gran capital imperial, sino también por la universidad, por la biblioteca, por todas esas madrasas. Es decir, el genius loci de la ciudad de Fez está íntimamente ligado a ese poder espiritual. Y de hecho, aunque el título puede un poco despistar, porque pensamos que música sacra pues va a ser música religiosa, no es el caso, pero sí hay un denominador común de artistas con un gran contenido espiritual. Retrace l'histoire de Fez, mais j'ai envie de dire aux touristes qui sont là, qui viennent à Fez, j'ai envie de leur dire, mais au fond, est-ce qu'il est nécessaire d'aller visiter tout le monde entier? Il suffit de venir à Fez en une soirée. On a visité le monde entier, on a visité les traditions du monde entier.
هذا النوع ديال الموسيقى كانت موسيقى يعني ديال الحضاره ديال الثقافه تاع جمعات. كانت سمعنا الموسيقى الاندلسيه، الموسيقى الاسبانيه مغربيه، وكانت حتى الموسيقى يعني العبريه. هذا الشيء كيثبت بان المفعول ديال الموسيقى يعني كتفتح الحدود، يعني ما كتبقاش حدود ما بين الثقافات الثلاث، ما بين الشعوب، ما بين هذا، كتجمع ما بيناتهم كاملين. Todos sabemos que Fez es una referencia dentro del mundo islámico, como lo fue en su día Córdoba, Damasco, Bagdad, y que aquí viene gente de todo el mundo árabe para aprender a recitar al Corán y para aprender un Islam realmente profundamente místico y profundamente tolerante. Y yo diría que el Festival de Fez tiene esa capacidad de combinar tres factores importantes. Si las religiones, en lo que respecta a su moral y a su práctica más inmediata, a veces divergen, en cambio todas las religiones se encuentran por arriba, es decir, por el misticismo. Y el misticismo siempre va acompañado de la música. Sorprendido con esta actuación en el Festival de Fez, ¿no? Con la mezcla de tantas culturas, y bueno, hemos puesto nuestro granito de arena representando nuestro cante flamenco, y decir que ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? De hecho se ha reflejado en el escenario al público, ¿no? y hemos vivido un ambiente precioso. ديال فاس اللي كان واحد الجو اخوي جدا، يعني كيجمع بين الثقافات والديانات، واحد المزج روحاني رائع. El Festival de Músicas Sagradas es un festival de impacto internacional desde su primera edición. Es cierto que con la experiencia ha ido adquiriendo un mayor empuje, un mayor ampleur, como diríamos aquí, ¿no? Y eso sin duda alguna es gracias a la proyección internacional a través de una buena red de agentes de la comunicación.